Yo quiero dejar algunas reflexiones, porque es necesario que de aquí no nos vayamos con las manos en los bolsillos, sino que llevemos algo para decirle a nuestras comunidades cómo tenemos que, de ahora en adelante, trabajar. Lo primero que yo veo es la integración, y yo les pido a los compañeros de todos los municipios que tomemos la iniciativa y empecemos a hacer las primeras reuniones para que nos integremos y hagamos un frente común serio. Lo otro es hacerle una invitación a la Agencia Nacional Minera para que antes de que otorgue los títulos mineros conozcan nuestras regiones. Por ejemplo, en mi territorio, que es un paraíso, que si ustedes van ahorita en esta época, encuentran fruta por todos lados, pero en cantidades alarmantes. Que conozcan esta región para que se pongan la mano en el corazón y antes de entregar esas licencias, vean que lo que se está haciendo con esa firma de esos papeles, de esos títulos mineros, es destruyendo esa zona tan preciosa que por naturaleza nos ha correspondido. Muchas gracias, don Emilio Cadena, verdad, por su intervención y hacer énfasis especial en que es muy importante la integración. Le voy a pedir un favor a nuestro compañero William Galindo, y es que me regale un espacio para que el profesor Óscar Vanegas intervenga. Él, pues como ustedes saben, tiene diferentes compromisos, y pues aprovechando que nos acompaña en el Día de la Audiencia, además que es una de las figuras representativas dentro de esta lucha pacífica y académica de defender lo esencial pues para los colombianos, como es el tema hídrico y demás, pues le voy a conceder la palabra. Profesor, su merced, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un placer que esté de alguna manera compartiendo cada una de sus investigaciones con nosotros, y esperamos sirvan de herramientas para cada uno de los colectivos ambientales que hoy nos acompañan y los que muy seguramente hoy nos están viendo por televisión, para que se apropien de ellas y puedan seguir defendiendo el territorio y sus comunidades de esta descarrilada locomotora mineroenergética. Profesor, tiene usted el uso de la palabra. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, un saludo a todos ustedes por ese coraje de venir a estas presentaciones en las cuales lo único que estamos haciendo es patria, y realmente como ingeniero de petróleos que soy y como docente, en el cual tengo la responsabilidad de formar el recurso humano que la misma industria petrolera utiliza, pues para mí es de bastante, digamos, preocupación lo que ha venido pasando en el país. Más que hablar de los impactos ambientales que la industria petrolera está dejando en el país y en el mundo, obviamente, porque nosotros escuchamos que todo el mundo le echa la culpa al calentamiento global, pero nadie dice que el calentamiento global proviene obviamente de la industrialización del mundo, y la industrialización del mundo ha sido producida por la combustión de los combustibles fósiles, el carbón, el petróleo, el gas natural. O sea, la industria petrolera que ha industrializado el mundo es la gran responsable también de ese calentamiento global y obviamente de las problemáticas ambientales que se vienen generando. Esta situación de los impactos ambientales de la industria petrolera, pues como ingeniero de petróleos la conozco desde que era estudiante en la universidad. Sin embargo, en el país no había conciencia ambiental, no existía el Ministerio del Medio Ambiente, no se daba la cátedra del medio ambiente en las instituciones. Hoy en día el mundo está preocupado por ese desafío que nos espera en este siglo, como es ese calentamiento global y posiblemente un riesgo que vamos a tener también en una disminución del agua, una escasez de agua que ya se está viendo, y que inclusive algunos pregonan una guerra mundial por el agua, al igual que no tenemos garantizado el suministro de alimentos, o sea, viene una crisis alimentaria también, no solamente por estos problemas, sino también por la explosión demográfica. El crecimiento de la población en el mundo es del orden de 1.000 millones de personas
en solo 12 años, según las estadísticas. Y esto es lo que nos tiene preocupados a todos. Posiblemente también en el pasado, cuando tuvimos una buena renta petrolera por la explotación de estos recursos, pues el medio ambiente quedaba en segundo plano y venía para nosotros como prioritario esos recursos que le quedaban al Estado y al país, que ayudaban a jalonar el desarrollo económico y social. Y obviamente unas regalías que le llegaban a los entes territoriales que, como la Constitución lo decía en su artículo 360 y 361, era una compensación por todos los impactos que la industria petrolera y la industria minera generan. O sea, la misma Constitución reconoce que la minería y el petróleo generan un impacto y por lo cual hay que dar unas regalías para compensar eso. Otra cosa es el derecho del subsuelo que tenemos también como Estado, y Estado somos todos, que es la metáfora que nos han metido desde la ley 120 de 1919, cuando el subsuelo pasó de ser propiedad privada a ser propiedad del Estado. Y si el Estado somos todos y el subsuelo es del Estado, como lo dice el artículo 332 de la Constitución, obviamente debemos tener una participación de esa riqueza como país. Y hoy en día es preocupante que lo único que nos está quedando a nosotros los colombianos son los impactos ambientales, y ni hablar de los impactos sociales y de los impactos económicos, porque es que tenemos que recordar cómo nuestra política petrolera cambió con el decreto ley 1760 del 2003 y volvimos a la concesión que teníamos antes del decreto ley 2310 del 74. Cuando Ecopetrol era responsable de la exploración y producción y transporte y refinación de los hidrocarburos en Colombia, tenía un contrato de asociación donde las petroleras venían y a riesgo, no con el calentamiento de cuencas como le está haciendo la NH hoy en día, que la mayor parte de los recursos que está recibiendo los está invirtiendo en calentarle las cuencas a las petroleras y luego les entrega los bloques para que no nos den nada o casi nada. En aquella época el presidente López obviamente fue arriesgado cuando expide el decreto 2310 del 74 y entrega el monopolio a Ecopetrol. Para mí eso es una nacionalización del petróleo. Y tuvimos que importar petróleo, estábamos a puertas de importar petróleo y efectivamente ocurrió después del 76. E importamos petróleo hasta el 85. Y a él no le tembló la mano de decir, con el contrato de asociación, de que vinieran y buscaran por su cuenta y riesgo, y que si encontraban tenían que pagar las regalías del 20% que contemplaba la ley 20 del 69, que ahora no es sino el 8.5%, de acuerdo al informe que le entregó al senador Robledo la misma NH en un cuestionario que se le envió, donde de 170 campos que se han descubierto con esta nueva modalidad, 102 de los cuales han sido declarados comerciales y producen ya 170.000 barriles diarios, nos están dando de regalías solamente 13.000 barriles diarios. Ahí está, saquen el porcentaje. Y en participación en la producción nos están dando miserables 538 barriles, de tal forma que en 10 años la NH, según su informe, ha recibido 23 millones de dólares por participación en la producción de un subsuelo que es del Estado y que somos todos. Ha entregado 351 bloques, de los cuales 157 los entregó a dedo, con cero participación para el Estado. Y en la mini ronda 2008-2009 entregó 22 contratos más, con cero participación para el Estado. O sea que el 51% de las áreas y de los bloques o contratos, nosotros no tenemos participación en la producción. El supuesto argumento para entregarle en bandeja de plata a las multinacionales nuestro subsuelo y nuestra riqueza, de la cual ya descubrieron 150 millones de barriles y del cual solo han invertido 2.400 millones de dólares en exploración, según la misma NH, lo cual le está saliendo el barril a $16, y le han entregado a la NH por derecho de uso de subsuelo, para participación en precios altos, por transferencia de tecnología, por
y por participación en la producción, solamente 1.500 millones de dólares en 10 años. O sea que nosotros nos hemos beneficiado por cada barril $10. O sea, nos están pagando el barril a $10 y está a 100. Señores, esto es lo que nosotros debemos pensar como colombianos. Esta política petrolera es nefasta, por eso quería que Javier Betancourt se quedara aquí y me escuchara, porque si él es colombiano, como lo dijo, y dice que vienen las multinacionales y estamos pensando es en el país, y siente la cédula en el bolsillo, como lo dijo, si es colombiano, hay que preguntarle o que nos diga aquí de dónde viene él, dónde trabajaba antes de ser presidente de la ANH, abogado de multinacionales, al igual que el primer presidente de la ANH y el segundo que es viceministro y que le pidió al rector de la UIS que hiciera censura contra mí. Ya me abrieron proceso disciplinario. Han sido trabajadores de las multinacionales y obviamente le están entregando el ratón al queso a que lo cuide. ¿Usted cree que una persona de esas va a formular un sistema de contratación que le sirva al país? Obvio que no. Esto no es lucha por el medio ambiente nomás. Obviamente que la sísmica está generando impactos y lo dicen inclusive hasta gerentes de empresas de sísmica. Hay evidencias, a Pirri yo le entregué más de 22 gigas de videos y testimonios de la sísmica, cómo ha afectado. Mire, pregunten en cualquier otro país del mundo, están explorando a la altura que se está explorando aquí en Colombia. ¿En dónde se ha montado una cordillera a buscar crudo? Solo aquí en Colombia. Y en una cordillera como la oriental, que es tan frágil y que hay un problema aún más grande, que yo digo que es el cáncer de los llanos orientales por el cual están secando los ríos, como es el hidrodinamismo, donde las formaciones afloran ahí en Boyacá y ahí se recargan los yacimientos petroleros. No es lo que dice el ministro de Minas, que el agua entra verticalmente, no, el agua entra lateralmente. Y no son estudios de la UIS, sí, nosotros hemos hecho estudios, pero porque son de la UIS dicen que eso no vale nada. Les tengo estudios hechos a nivel de doctorado y postdoctorado en universidades de Francia, en Inglaterra y en Estados Unidos, porque los demás nos estudian más que nosotros mismos. Y se los quiero presentar al doctor Javier para que se dé cuenta. Y es que él dice que la industria petrolera no utiliza casi agua. Sí, no utiliza casi agua en forma directa en los llanos orientales porque no inyectan agua para recobro secundario, eso es cierto. Porque el yacimiento por naturaleza tiene un empuje de agua activo. En forma indirecta, la industria petrolera está gastando 15 millones de barriles diarios de agua. El ministro lo ha dicho en varias veces aquí en el Congreso, que dentro de 5 años estarán produciendo el doble, o 20 millones de barriles diarios. ¿Sabe cuántos son 15 millones de barriles diarios? El agua que consumen 18 millones de personas en las ciudades. Eso es mucha agua, y es agua dulce. Entonces, aunque no le estén inyectando, y deberían de inyectarla porque la política en Colombia debería de ser cero vertimiento de aguas, para tampoco contaminar los pocos caños que están dejando con agua. O sea, esto es una sinvergüenzura, y que no les duela el país. Ahora van a pedir que la UIS les dé un informe sobre que supuestamente están haciendo las cosas bien, y así como posiblemente cuando él deje de ser presidente de la ANH va a volver a ser abogado de una multinacional petrolera. Y posiblemente a la UIS le van a dar contratos después de que haga ese enunciado. Y posiblemente uno de los funcionarios de ayer a UIS va a llegar de pronto hasta vicepresidente de la ANH. Tenemos que ser sinceros con el país. Nos tiene que doler esta patria. O si no, pidamos nacionalización en otro país. No seamos tan sinvergüenzas y cínicos. Eso es a cambio de un sueldo, como yo le digo a los estudiantes de último semestre, y se lo dije al claustro de profesores en la UIS: si me van a abrir proceso disciplinario, si me van a echar, écheme, porque yo prefiero quedarme vendiendo empanadas, ¿sí?, que ser cómplice del saqueo de los recursos naturales de este país. Muchas gracias. Bueno, profesor, muchas gracias por su intervención, por haberse desplazado hasta Bogotá desde Bucaramanga a participar de esta audiencia pública. De verdad que lamentamos que el
presidente de la ANH se haya retirado. Sin embargo, para tranquilidad de ustedes, la audiencia pública no pretende ejercer control político a los funcionarios. Esa es una actividad que se hace en la plenaria de la Cámara y tendremos que hacerla. La audiencia pública pretende recoger todos los insumos posibles para que se pueda hacer un ejercicio de control político efectivo. Sin embargo, por supuesto, sí solicitamos pues que los funcionarios escuchen a la comunidad. En ese orden de ideas tiene sentido el Congreso y tiene sentido la audiencia pública, que también la comunidad pueda expresarse directamente con el gobierno nacional.